Voy a poner en todo caso en pantalla los temas, o el tema mejor. Hoy nos toca la clase número 7. Déjenme ver un poquito. La clase 7 que a su vez es unidad número 7 cinemática del sólido. Les recomiendo venir a clase porque tengo pensado para el parcial sacar algunos temas, pero lo voy a decir más cerca justamente del día del examen, que según tengo entendido es el 3 de junio, si la memoria no me traiciona. 3 de junio. Bueno, esperen que estoy abriendo el Serway, página 269. Sí, ahí estamos. Ya van a tener video, un segundito. Bien, buenas tardes a los que me saludan recién por el chat. Rotación de un objeto rígido en torno a un eje fijo. Les muestro los temas de la clase número 7, la de hoy, la que nos ocupa el día de la fecha, y las páginas que corresponden del libro del Serway, que ustedes ya lo tienen, ya se lo he pasado. De la 269 a la página 297. ¿M? Y allí hay tres páginas que no las vamos a considerar. Recuerden también los videos de YouTube que están disponibles para ustedes. Bueno, rotación de un objeto rígido, un cuerpo rígido al torno a un eje físico. El secreto un poco de este tema está en recordar o recuperar los conceptos que en su momento estudiamos en cinemática y en particular el movimiento circular uniforme y el circular uniformemente variado. De allí el porqué de la figura 10.1, fíjense, donde se presenta un cuerpo, en este caso un disco, que tiene la posibilidad de girar alrededor del punto O y en ese disco se elige un punto P a una distancia R del centro. Entonces, en un cierto tiempo t o delta t, que es lo mismo, se barre un ángulo tita. Por lo tanto, el punto P pasa de la posición, digamos, P a una nueva posición P' o de P1 a una nueva posición P sub 2. Luego de generar ese o barrer ese ángulo tita. Se produce en la trayectoria de P, que es circular, fíjense, un cierto arco S. Por geometría nosotros sabemos que el arco S es igual al ángulo tita multiplicado por el radio. Cuidado, el ángulo tiene que estar expresado en radianes. Repito, un ángulo expresado en radianes, no en grados, en radianes, multiplicado por el radio, eso nos da la longitud del arco S. Entonces, vamos a agrandar un poquitito. A ver, un segundito. Vamos a agrandar un poquito la figura y considerar lo siguiente. Si ustedes realizan el cociente entre el arco S generado y el tiempo en desarrollarlo, lo que van a obtener es una velocidad lineal. Lineal. Y si ustedes relacionan el ángulo tita en radianes dividido el tiempo empleado en barrer ese ángulo, lo que van a obtener es una velocidad angular. La velocidad angular, radianes sobre segundos, eso ya lo sabemos. Se expresa también como segundos a la -1. Se expresa también en términos de unidades como hertz, ¿de acuerdo? O radianes sobre segundos, o segundo a la -1, distintas formas para la velocidad angular. En cambio, para la velocidad lineal, que suele llamarse también velocidad periférica o velocidad tangencial, que es un vector tangente a la trayectoria de este arco, que es una porción de círculo, decía, esa velocidad lineal recibe por unidad en el sistema internacional metros sobre segundos. Abro paréntesis. Acá un compañero me pide, después de clase puede mandar los PDF de lo que dimos. No entiendo, por favor. Las clases 6 y 7 falta. Bueno, ok. La clase 6 no la mandé porque les comento desde ya
tipo primicia. Estoy pensando en suprimir la clase 6 para que no tengan ustedes tanta carga teórica para el parcial. Por eso no la mandé. Pero gracias, Tomás, por la observación. Igual la voy a enviar para que la vayan considerando y después diré si la tomo o no a esa clase. ¿Mm? Bien, seguimos. Con lo que acabo de comentar, fíjense la fórmula 10.1a, donde el arco es igual al radio por el ángulo, lo acabo de decir, ¿sí? Despejamos el ángulo, igual a el arco dividido el radio, y si yo ahora tomo este ángulo dividido el tiempo, nos va a quedar, fíjense, la relación, bueno, la vamos a ver un poco más adelante. A ver, lo digo acá para que vamos más rápido. Y de paso hacen ustedes un poco de ejercicio mental para tratar de seguirme en lo que voy a expresar. Miren esto. Si de la 10.1a despejamos el ángulo θ, esto nos queda el arco dividido el radio. Ahora, apelo a la imaginación de ustedes. Por favor, acompáñenme. Si acá divido en el miembro de la izquierda y en el miembro de la derecha, repito, si el miembro izquierdo y el miembro de la derecha lo divido por el tiempo, lo cual es equivalente a multiplicar por 1 sobre t, nos quedaría en la izquierda θ dividido t, pero θ dividido t es omega. Vamos a la derecha. Nos quedaría S dividido R por t. Pero si ahora tú englobas S con el tiempo t, que no figura acá, S sobre t, distancia dividido tiempo, eso nos da velocidad, v corta, velocidad tangencial. De modo que nos queda omega igual a v corta, velocidad tangencial, o velocidad lineal o velocidad periférica dividido el radio. De allí viene la relación v igual a omega por r en el movimiento circular. Pregunto, ¿me siguieron en lo que acabo de decir? De todos modos, el libro lo plantea un poco más adelante. Bien, gracias por responder. Esta fórmula lo único que hace es la equivalencia para pasar un ángulo expresado en grados a radianes. Recuerden que en esta parte de la materia no podemos trabajar las cantidades cinemáticas en grados. Hay que transformarlas al sistema radial. Un detalle. Bueno, la figura 10.2 hace referencia a que en un cierto tiempo yo parto de la posición A y llego a la posición B en un cierto tiempo, tiempo inicial y tiempo final. Esto da un intervalo de tiempo delta t y se genera una variación de ángulo porque parto del ángulo θ inicial y llego a un determinado ángulo θ final. En definitiva, tenemos un cierto incremento del ángulo, fíjense la fórmula, que se da en un determinado incremento de tiempo. Si yo relaciono, y cuando digo la palabra relacionar significa dividir, si yo divido el incremento de tiempo, perdón, de ángulo en el incremento de tiempo, el cociente, que es el resultado de la operación división, es una velocidad angular promedio. La velocidad angular lo que me está diciendo es con qué ritmo está cambiando el ángulo o los ángulos que se generen a medida que el tiempo transcurre. Si eventualmente todos los cocientes, delta tita sobre delta t, que a mí se me ocurra considerar o tomar, si todos los cocientes me dan lo mismo, o sea, el resultado de la división, que es el cociente, me da exactamente lo mismo, decimos, bueno, la velocidad angular es constante. La definición técnica para velocidad angular constante sería que se describen, presten atención, ángulos iguales en tiempos iguales. ¿Mm? Pero hasta aquí noten que venimos hablando de lo que le pasa en términos cinemáticos a un punto. Bien, pero un cuerpo rígido está formado por, fíjense este cuerpo, esto es un CD, los antiguos CD. Un cuerpo rígido como este CD está formado por muchos puntos P. De aquí que lo que le acontece a este punto P, que es el motivo de nuestro análisis puntual en este momento, les pasa a todos los otros. Pero cada uno de los puntos que constituye ese disco, pues tendrá su velocidad lineal. Presten atención a lo que voy a decir. Todos tienen la misma velocidad angular omega, pero cada uno posee su propia velocidad tangencial. Lo vemos un poquito más adelante.
Sí, estaba chusmeando el chat que me habían hablado. Lógicamente puede suceder que lo que dije recién no se cumpla, es decir, que se barran ángulos iguales en tiempos iguales. ¿Qué significa esto? Presten atención. Que yo tomo lapsos de tiempos iguales. Por ejemplo, lo que se te pueda ocurrir, 3 segundos. Y veo, a ver, en los primeros 3 segundos, ¿cuánto es delta tita? Voy a decir cualquier cosa para que me sigan. 20 grados. Después elijo 3 segundos más, en otro intervalo de tiempo, pero de 3 segundos, y ahora son 5 grados. Después elijo 3 segundos más, y ahora son 50 grados. Quiere decir que para iguales lapsos de tiempo estoy teniendo variaciones angulares diferentes. Por lo tanto, hay modificación en la velocidad angular, no es constante. Esto sucede porque habrán aceleraciones angulares que modifican esta velocidad angular. Por lo tanto, es menester definir una velocidad angular instantánea y eso se logra, perdón, tomando el límite de este cociente de incrementos. Este límite de cociente de incrementos se llama límite de este cociente incremental para un intervalo de tiempo muy pequeño, o sea, delta t tiende a cero. ¿Qué significa delta t tiende a cero? Y grábense esto. Significa un intervalo de tiempo pequeño. Entonces surge inmediatamente la pregunta, bueno, profe, ¿cuánto es pequeño? Y la respuesta es subjetiva, tan pequeño como tú quieras. Les cito un ejemplo. Lo voy a hacer no con tiempo, sino con distancias para que les sea a ustedes más familiar. Si yo considero una distancia de 1 kilómetro, ese puede ser un diferencial de longitud muy pequeño. Y 1 kilómetro son más de 10 cuadras, porque la cuadra no tiene 100 metros. Entonces, ¿por qué lo considero pequeño? Porque yo lo tengo que comparar respecto de algo que tomo como referencia. Si yo tomo la distancia Tierra-Sol, 1 kilómetro, en 150 millones de kilómetros es un diferencial de longitud. ¿Comprenden? Por lo tanto, el concepto límite de delta tita sobre delta t para delta t que tiende a cero, escuchen la palabra que usé, el concepto. Esto que estoy señalando, iba a decir en la pizarra, bueno, podemos decir en la pizarra, lo que estoy señalando en la pizarra es un concepto. Y la palabra concepto significa idea, es una idea, estoy representando algo. ¿Qué estoy representando? Estoy representando que yo puedo considerar todas las divisiones delta tita sobre delta t, que me arrojan cocientes omega. Y todas esas divisiones yo puedo ir tomando delta tita y delta t cada vez más pequeños, pero ¿saben qué va a suceder? Llega un momento en donde yo tomo distintos delta tita con sus correspondientes delta t, cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, cuán pequeño, cuanto tú quieras, pero llega un momento que el resultado de cada una de esas divisiones tiende a estabilizarse, si vale el término. Tiende en todo caso a apuntar a un valor único y definido que no cambia mucho. Eso se denomina velocidad angular instantánea. Fórmula 10.3. ¿Y cómo se expresa en términos simbólicos matemáticos? Diferencial tita sobre diferencial t. Es decir, esto es una notación. Aprovecho esta oportunidad para hablar de estas cosas que creo que en cinemática no lo expresé de esta manera, pero bueno, cada clase es diferente y no lo estoy dando exactamente como el libro lo dice. Pero les decía, la expresión 10.3 es una expresión diferencial que indica, miren el cursor, por favor, lo vamos a agrandar. Miren el cursor. Indica las variaciones del ángulo tita que ocurren cuando se modifica el tiempo en pequeñas cantidades. Cuando el tiempo se modifica en pequeñas cantidades, se observa que el ángulo también se modifica generalmente en pequeñas cantidades, no necesariamente tiene que ser así, porque entramos en el concepto de funciones continuas, discontinuas, derivables, no derivables, etcétera, que son cuestiones del análisis matemático. Pero guarda, tiempos pequeños no necesariamente implica diferenciales de titas pequeños. Puede suceder que la función esté justo en un tiempo en donde hay una discontinuidad o una singularidad y entonces esto no se va a cumplir. Pero bueno, no estamos considerando ese caso. Esta notación indica entonces, como le decía, pequeñas variaciones de ángulo en pequeños correspondientes tiempos
sucede que nos da un cociente único y constante definido que se denomina velocidad instantánea. ¿Mm? En este caso, velocidad angular instantánea. No voy a perder tiempo en la consideración matemática para definir la velocidad, perdón, la aceleración angular. Sí voy a decir que la aceleración angular es la que ocurre cuando se produce una variación de la velocidad angular a medida que transcurre el tiempo. Es decir, si la velocidad angular cambia en el tiempo, hay una aceleración angular. Sí recordarles que tanto la velocidad angular como la aceleración angular, y lo digo despacio para que tomen nota, ambos son vectores, son cantidades vectoriales. Y esos vectores siempre son perpendiculares, en este caso, al plano de rotación del punto P. Recuerden que estamos analizando un punto P perteneciente a ese CD o a ese disco. O sea que en definitiva el vector velocidad angular y el vector aceleración angular están en un eje perpendicular al CD que pasa por su centro. Bien, les comento algo. ¿Qué está haciendo el autor aquí? El autor se concentra en lo que pasa a ver, vamos atrás, en lo que pasa en un punto, quiero ver esta figura, lo que pasa en un punto y luego va a integrar o sumar lo que les pasa a todos los puntos y allí lo que obtiene es el resultado, perdón, lo que obtiene es la modelización de la cinemática del sólido rígido. Eso es lo que se está persiguiendo hasta acá. He ido rápido porque las fórmulas 10.2, 10.1, 3, 4 y 5, etcétera, son conocidas de cinemática rotacional. Aquí tienen lo que yo les manifestaba recién. Con la regla de la mano derecha establecemos el sentido del vector velocidad angular porque el vector velocidad angular tiene la dirección del eje de rotación. En el caso del CD, el eje de rotación es perpendicular a dicho CD pasando por el centro. Fíjense que la regla de la mano derecha, noten la diferencia entre esta figura que señalo con el cursor y la inferior. La regla de la mano derecha indica con el pulgar el sentido del vector omega y cómo lo tengo que dibujar el vector omega. Porque fíjense, esta es una rotación en un sentido y la figura inferior en el sentido contrario y el vector omega lógicamente tiene la misma dirección, la conserva la del eje, pero la flecha representativa del vector en un caso es ascendente y en el otro descendente. ¿Mm? Bien, las fórmulas 10.6 a 10.9 no voy a perder tiempo en estas fórmulas porque son las que ustedes rindieron en el parcial número 1. Son las fórmulas que corresponden al movimiento circular uniformemente variado, porque tenemos una aceleración angular alfa. Escuchen, tomen nota de esto. La palabra uniformemente significa que esa aceleración angular alfa es constante. Guarda que es pregunta de examen. Guarda que es pregunta de examen. La voy a repetir. El movimiento circular, bueno, se llama así porque las trayectorias son circunferencias. Uniformemente variado, la palabra uniformemente significa aceleración constante. Y variado, y bueno, porque lo que está cambiando a causa de esta aceleración angular es la velocidad angular. Les comento algo, pueden por favor interrumpirme si digo algún concepto que los perturbe o que los pierda o que quieran una aclaración, etcétera. Pueden interrumpirme, lo hacen en forma audible o me interrumpen por el chat, no tengo ningún problema, estoy atento acá al chat si alguien quiere que pare. Bueno chicos, la fórmula 10-10 es la que les acabo de mencionar hace minutos atrás. Es decir, de la definición de omega, que es diferencial tita sobre diferencial t, lo único que yo usé delta tita sobre delta t, podemos derivar, y cuando digo derivar no me refiero al operador diferencial del análisis matemático, me refiero de la fórmula diferencial tita sobre diferencial de t igual a omega, que es la 10.3, podemos obtener, en ese sentido quise decir derivar, obtener la fórmula 10.10, donde esta velocidad v corta se denomina velocidad periférica tangencial
o velocidad lineal y fíjense en la figura 10.4 cómo se la representa. Bien, seguimos porque creo que me vienen acompañando rápidamente hasta acá. Lo mismo podemos decir de la aceleración angular que da como resultado una aceleración tangencial y fíjense que yo voy a reservarme el hecho de explicar la fórmula porque quiero que ustedes pongan, digamos, empeño en tratar de deducir la fórmula 10-11 de dónde sale. Es muy sencillo, está desarrollado acá. ¿Mm? Donde la aceleración tangencial, vean la figura 10.5, por favor, este vector, está relacionado con la velocidad angular alfa, 1/segundo al cuadrado, recuerden, unidad 1/segundo al cuadrado, a través del radio de la trayectoria circular del punto P. ¿Qué significa esto? Que otro punto, digamos, por ejemplo, donde está la punta del cursor de la flecha, otro punto tiene otro radio y por ende la aceleración tangencial es diferente. ¿Qué pasa con la aceleración centrípeta? Es decir, un vector que apunta hacia el centro. Noten este detalle. Aquí el autor dice aceleración centrípeta, pero en la figura dice A sub R. A sub R es lo mismo que la aceleración centrípeta, porque es una aceleración que apunta hacia el centro. Fíjense la flecha, acá el cursor. Y se le suele llamar aceleración radial y bueno, pues, la imagen es contundente en cuanto a su elocuencia de lo que nos habla. Fíjense que este vector aceleración radial o centrípeta apunta según el radio hacia el centro. Ahora, este vector aceleración A de color violeta es la composición. ¿Qué significa la palabra composición? La suma vectorial. Si usted suma el vector aceleración tangencial con el vector aceleración radial, señor, esa suma es una representación gráfica. Esa suma se realiza con el método del paralelogramo. Vea la figura. Y la diagonal del paralelogramo, la que estoy marcando, es el resultado de la suma. Y sí, si yo sumo el vector A sub t con el vector A sub r, no obtengo una berenjena, obtengo un vector, el vector A, que está de color violeta. Nunca jamás sumar el módulo de este vector con el módulo de este vector para hallar la aceleración tangencial. Porque los vectores no se suman como los números. Se aplica la regla del paralelogramo para obtener, digamos, el vector resultante. Y esto es un procedimiento, por favor, grábenselo, gráfico. Ahora, el módulo del vector aceleración resultante lo obtengo aplicando Pitágoras. Y no me detengo aquí, sigo avanzando porque es un tema que ustedes ya han abordado, han estudiado y conocen. A ver qué pasó acá. Tengo una hoja faltante. 274, 275 es un ejercicio que lo pueden analizar. 276 está faltante. 277, otro ejemplo. Bueno, y acá hay algo que es un error grave en el libro, que no está la hoja prácticamente más importante, que es la que define los momentos de inercia rotacionales. Pero se los explico. O mejor dicho, voy a hablar del momento de inercia desde el punto de vista físico y luego voy a explicar de dónde sale eso. El momento de inercia, tomen nota, es una cantidad escalar que hace referencia a la resistencia que opone un cuerpo a ser puesto en movimiento de rotación alrededor de un eje, coma, o en su defecto a detenerlo. Es decir, cuando yo tengo un cuerpo que está girando alrededor de un eje y lo quiero detener, existe una resistencia a detener ese cuerpo. O sea, tengo que aplicar cierto esfuerzo para lograr ese frenado.
Eso lo mide el momento de inercia. El momento de inercia, cuidado con lo que voy a decir, para la dinámica rotacional haría las veces de la masa en la dinámica traslacional. Pero cuidado, un cuerpo tiene masa única. Pregunta de examen. En cambio, un cuerpo en rotación tiene infinitos momentos de inercia. ¿Por qué? Porque existen infinitos ejes que a mí se me pueden ocurrir alrededor del cual o en torno al cual poner el cuerpo en rotación. En cambio, un cuerpo masivo no tiene infinitas masas, tiene una sola masa y punto. Y esa es una diferencia sustancial entre la dinámica de rotación y la dinámica traslacional. Santiago, si puedo repetirlo, ¿sabés que no? Porque la definición que di la estaba improvisando, no la tengo de memoria. Pero hagamos una cosa. Pregunto, ¿hay algún alumno o alumna que tomó nota de lo que dije que se pueda desmutear y repetir lo que enuncié hace un ratito para que el compañero Carabillo lo pueda anotar? Agradezco la colaboración. Yo puse cantidad escalar que hace referencia a la resistencia que opone un cuerpo o en su defecto detenerlo. No llegué a copiar una cosita, creo. Perdóname, estaba leyendo el chat. ¿Me podés leer de nuevo? Yo te voy a interrumpir Sí, donde esté faltando algo. Dale. bueno, yo puse cantidad escalar que hace referencia a la resistencia que opone a un cuerpo o No, en su defecto a detenerlo. no. Vamos de nuevo y te detengo. Dale. Resistencia, cantidad escalar. Cantidad escalar que hace referencia a la resistencia que opone a un cuerpo. No, no, no. Que opone Sí, un cuerpo. ah, ok. Anoten. Resistencia que opone un cuerpo a ser puesto en rotación en torno a un eje. Coma. O en su defecto a detenerlo. Eso es lo que había dicho. ¿Lo pudiste copiar? ¿Me podés leer, por favor, a ver cómo quedó? Yo. Sí. Cantidad escalar que hace referencia a la resistencia que opone un cuerpo a ser puesto en rotación en torno a un Pará. eje o en No, su no, pará. defecto. En movimiento, no, no, pará. En movimiento de rotación, perdón que te interrumpa, pero estamos armando la definición. Vamos de nuevo. Cantidad escalar que hace referencia a la resistencia que opone un cuerpo a ser puesto en movimiento de rotación. No sé qué puse. Dale, dale, seguí. En torno a un eje. En ro- claro, en torno a un eje o en su defecto detenerlo. ¿Está bien? Perfecto, perfecto. Después de Ok. la palabra eje, coloca una coma, por favor. Bueno, una vez más, léeme la definición. Cantidad escalar que hace referencia a la resistencia que opone un cuerpo a ser puesto en movimiento de rotación en torno a un eje o en su defecto detenerlo. Excelente. Eso es el momento de inercia. Ah, y alguien lo copió aquí. A ver, Santiago Carabillo, un momento de inercia es una cantidad escalar que hace referencia a la resistencia que opone un cuerpo a ser puesto en movimiento de rotación en torno a un eje, coma, o en su defecto a detenerlo. Te faltó ahí, detenerlo al cuerpo, que si el cuerpo ya está rotando y yo lo quiero detener, genera una resistencia y eso se llama momento de inercia. Ahora, el momento de inercia se puede
Y de esa forma, aquellas piezas, muchas, o un engranaje es muy los y el otro es el eje de rotación. En el primer caso tengo un eje de rotación que pasa por la mitad de su longitud y en el otro caso tengo un eje de rotación paralelo al anterior pero que pasa por el extremo. Noten esto, las fórmulas son diferentes. ¿Ven? O sea, el cuerpo es el mismo, la misma longitud, la misma masa, pero yo cambio el eje de rotación y cambia el momento de inercia. En cambio, miren, la masa no cambió, pero el momento de inercia sí. ¿De qué depende el momento de inercia? Depende del eje de rotación elegido para una misma masa, ¿no es cierto? Para una misma masa depende del eje de rotación elegido. Entonces, según sea el eje de rotación elegido, será el momento de inercia. Por lo tanto, la figura, lógicamente, de la tabla 10.2 o las fórmulas asociadas a estas figuras son meramente ilustrativas para que el estudiante pueda sacar la siguiente conclusión. Y mira, querido, según sea la forma del cuerpo, ese cuerpo tendrá un momento de inercia asociado. Fíjense este cilindro hueco pero de pequeño espesor, comparado con este otro cilindro hueco, pero de espesor mucho más marcado. El momento de inercia en un caso y otro son totalmente diferentes. ¿Qué significa I sub cm? Momento de inercia alrededor de un eje que pasa por el centro de masa. ¿eh? Noten, el centro de masa que en realidad no es lo mismo, pero coincide con el centro de gravedad cuando el cuerpo es pequeño, como en este caso, pero conviene hablar del centro de masa. Fíjense que pasa en este caso por lo que sería el eje de simetría de la figura. Vean este eje, es un eje de simetría, centro de masa. En cambio, aquí este eje no es un eje de simetría y ya no dice I sub cm, dice simplemente I. ¿Estamos? Un pequeño detalle que no sé si lo habían observado. Bueno, lo único que hacen con la fórmula 10.17 es relacionar a el diferencial de masa con la densidad. Recuerden que la densidad es masa sobre volumen, o sea, yo puedo escribir ρ, la densidad, diferencial m sobre diferencial v. Por lo tanto, diferencial m es igual a ρ, densidad, por diferencial de volumen. Lo reemplazo aquí y llego a esta expresión. El momento de inercia va a depender de la densidad y del volumen del cuerpo. Ahora ustedes me dirán, pero a ver, ese reemplazo desde el punto, matemáticamente lo veo, pero físicamente, ¿qué me está diciendo esa fórmula? Está diciendo que el momento de inercia depende de cómo se distribuye la materia alrededor del eje en el espacio. Y por ende, de la densidad del cuerpo alrededor de ese eje. Recuerden que la masa caracteriza la distribución de materia en el espacio. Ahora cobra mucha importancia cómo esa materia se organiza, si vale el término, alrededor del eje. Y esa organización alrededor del eje de rotación es la que define al momento de inercia. Bueno, centro de masa no lo voy a tomar en el parcial. Está incluido en, fíjense,
No, centro de masa lo tengo incluido, chicos, en la clase número 6, que me la pidió un compañero recién y la voy a enviar a la noche. Pero en el parcial no lo voy a tomar, porque pretendo aliviarles, como dije, el parcial teórico. ¿Mm? Bueno, voy a dejar para ustedes que puedan ver la definición de momento de torsión, pero quiero que aclaren algo. Aquí estamos en la página 282. No, 281. Perdón, 282. En la página 282 aclaren algo. Momento de torsión, nosotros en Sudamérica lo consideramos como momento directamente y hacemos referencia al momento de una fuerza. En el examen puedo preguntar lo siguiente: el momento de torsión o momento de una fuerza, o cuidado, en libros viejos puede aparecer la palabra torca, en otros libros torque. O sea, pasemos limpio lo que estoy diciendo. Son sinónimos. Momento de torsión, momento a secas, torque, torca, son sinónimos. Pero lo importante es que el momento, hablemos como lo conocemos aquí nosotros en Sudamérica, el momento es un vector. Y ese vector es perpendicular, atención, perpendicular al plano definido por el vector fuerza F y este vector que se denomina vector de posición R. Y ustedes me dirán, ¿vector de posición de qué? Y si te fijas, vector de posición del punto de aplicación de la fuerza respecto de un punto O, vean el cursor, alrededor del cual tiendo a hacer girar, en este caso, la tuerca, que sería el cuerpo rígido. La hago girar, lógicamente, con esta llave. Entonces, el momento es un vector perpendicular al plano definido por R y por F, pero el plano definido por R y por F no es ni más ni menos que el plano de la pantalla. El vector es un momento perpendicular al plano de la pantalla. Francisco Monasterolo, en otro momento voy a responder tu pregunta, no quiero ser descortés, pero no es el momento este. Ya quédate tranquilo que yo te voy a indicar bien qué voy a tomar. Ahora, vamos a la definición, a ver si el libro la da. No, a ver, no aparece. A ver si tengo la definición que yo quiero, porque es la expresión vectorial del momento. Denme un segundo, quiero ver si está la forma. Porque no me gusta que está expresado en términos escalares, haciendo referencia al módulo. No, no está. A ver en el resumen final. No, no, no lo tengo. Bueno, voy a necesitar que la semana que viene voy a colocar la tableta gráfica para poder escribir. Voy a necesitar que tomen nota de lo siguiente. Pongan así. Al lado de la fórmula 1019, voy despacito para que tomen nota, por favor. Cuidado que esto lo puedo tomar en el parcial, ¿eh? Al lado de esta fórmula 1019, tomen nota, donde la 1019 dice tau igual a R por F seno de tita, igual a F por D. Esto es cierto, sí, y solo sí, el ángulo phi, perdón, no tita, el ángulo phi es 90 grados. Porque si phi vale 90, seno de 90 vale 1 y en realidad sería R, perdón, por el seno de phi nos quedaría la distancia D. Entonces nos queda F por D el momento. Pero no me gusta expresar el momento como fuerza por distancia. No me gusta esa definición. Así que cuidado que no vaya a tomar lo que voy a decir ahora. Pongan así, miren. Esta letra tau, háganle una flechita arriba, haciendo referencia a que es un vector. Entonces pongan tau vector es igual a, ahora achicamos y lo muestro aquí, a R vector, así, tau vector es igual a R vector, cruz, una X, cruz, F vector. Con eso estoy diciendo que tau
es un momento, un vector, y es igual al producto vectorial de R, producto cruz, vector F. Cuidado, no vayan a poner F por R, porque están aplazados. Es R por F. Primero la distancia, o primero el vector de posición, y luego el vector fuerza. Por eso estoy haciendo énfasis, realizando un zoom en la figura. Vuelvo a repetir para el que no notó. Tau con la flechita arriba es igual a R, como lo ven y estoy señalando, producto cruz o producto vectorial F. Y esa es la definición vectorial del vector momento de torsión, vector torque o vector momento a secas. Lo que pasa es que ustedes saben del álgebra que el módulo del vector momento, porque el producto vectorial me da por resultado un vector que se llama vector momento, el módulo de ese vector momento, que es el resultado del producto vectorial, es igual a R, módulo de R, por módulo de F, por el seno del ángulo comprendido entre R y F. Veámoslo. Aquí está. Fíjense, este ángulo phi que estoy señalando, acotando con el cursor, es el ángulo comprendido entre el vector R y el vector F. Cuando nosotros decimos ángulo comprendido entre vector R y vector F, estamos haciendo referencia al ángulo entre las rectas que contienen a ambos vectores, el ángulo phi. En definitiva, la fórmula 1019 resumen, ¿qué me está entregando como resultado? El módulo del vector momento. El módulo, pero no el vector momento. El vector momento es el que acabo de mencionar y que el libro no lo ha escrito. Miren, acá está. Miren el cursor. Momento de torsión, letra griega tau, lo escriben así. Tau con la flechita arriba es igual a R con la flecha arriba, producto cruz, F con la flecha arriba. Cuando sobre un cuerpo actúan varias fuerzas, en este cuerpo la llave actúa una sola, pero puede suceder que sobre un cuerpo cualquiera, como el de la figura 1013, actúan más de una fuerza. En este caso el autor puso dos. Cada una de esas fuerzas produce un momento intrínseco, es decir, cada fuerza tiene su vector momento. De modo que, usando el principio de independencia de causas y superposición de efectos, yo digo que el momento resultante es la suma, escuchen, vectorial de los momentos intervinientes. Se los traduzco. La fuerza F1 produce el momento tau 1. La fuerza F2 produce el momento tau 2. Y miren, no me gusta cómo está escrita esta ecuación, no me gusta, porque en realidad esta es como una particularización de un caso general que se puede dar en el espacio. Aquí nosotros tenemos una figura, digamos, plana, porque la figura lo es, está contenido en el plano de la pizarra, y tenemos fuerzas coplanares, con fuerzas que actúan en el mismo plano de la figura. Entonces puedo escribir esta expresión, ¿eh? Pero esta expresión que acabo de tachar, fíjense que es fuerza por distancia. A mí me gustaría que ustedes pongan, esta parte bórrenla, y que pongan sumatoria de tau, le ponen la flechita arriba a tau, es igual a tau 1 más tau 2 con la flecha arriba. La semana que viene voy a conectar la tableta gráfica para poder escribir lo que quiero resaltar, porque el libro no lo dice y para mí es sumamente importante que de este curso salgan bien entendidos estos temas. El punto 17, objeto rígido bajo un momento de torsión neto, voy a decir lo siguiente. Momento de torsión neto es lo mismo que hablar de momento resultante. Lógico. Si yo tengo 10 vectores momento y los sumo, lo que obtengo no es una lechuga, obtengo un vector momento resultante, que puede ser cero o puede ser cualquier otra cosa. O sea, un vector que apunte en un sentido o en otro sentido, pero escuchen esto, siempre a lo largo del eje de rotación. Vamos a poner esa condición. Porque inclusive pueden haber vectores momentos que no estén aplicados en la dirección del eje de rotación, pero no quiero en este momento complicar el tema. Entonces, el punto 10.7 que va a tratar el libro
es qué pasa cuando un objeto rígido está bajo la acción de un momento de torsión neto, es decir, un momento resultante distinto de cero. Les cuento el resultado de la película y después lo van a ver aquí en el libro. Lo que sucede es que el cuerpo rota alrededor de un eje, pero lo hace con aceleración angular constante. Es un movimiento de rotación acelerado. Eso es lo que sucede. Bueno. Voy a dejar para que ustedes en sus casas, porque ya estamos terminando, vean el punto 17 y la semana que viene yo lo voy a explicar igual rápidamente, pero quiero que ustedes lo analicen un poquito. Aquí el autor lo que va a hacer es considerar qué le pasa a esta partícula de masa m, que como dice aquí la figura 1015 está girando alrededor de una trayectoria circular. ¿Sí? ¿Qué es lo que le pasa? Y bueno, va a tener o va a estar sometida a una fuerza tangencial, porque hay aceleración tangencial, el autor supone que existe. Por estar en movimiento circular tiene una aceleración centrípeta o radial, por lo tanto aparece una fuerza radial y si sumo estos dos vectores se genera una fuerza neta sobre la partícula de masa m. Lo que hace luego el autor es definir a los vectores momentos tau. Fíjense que en este caso el vector Fr pasa por el centro de rotación y por lo tanto no produce momento. La única fuerza que produce momento es la Ft. Por eso aquí la sumatoria de momentos es trivial, la suma es trivial porque hay un solo momento. Hay una sola fuerza que produce ese único momento. Es decir, la fuerza Ft multiplicada por la distancia r es la única fuerza que produce momento. Porque, repito, la fuerza Fr pasa por el centro y la distancia es cero y por ende no produce momento. Bueno, el autor empieza a desarrollar, fíjense que por la segunda ley de Newton, masa por aceleración es fuerza, ¿sí? Reemplaza la aceleración tangencial por lo que ya conocemos, alfa por r, aceleración tangencial, vincula r por r como r cuadrado, pero aquí aparece la magia, m por r cuadrado se denomina momento de inercia. Entonces llegamos a la fórmula 10-20, que es la fundamental del tema que estamos viendo en esta tarde, que es la sumatoria de los momentos es igual al momento de inercia multiplicado por la aceleración angular. Esta fórmula es el equivalente rotacional de la dinámica traslacional. Se los traduzco lo que estoy diciendo. La dinámica traslacional, la segunda ley de Newton en las traslaciones, dice fuerza igual a masa por aceleración. Escucha esto. Cuando un cuerpo esté rotando alrededor de un eje, no vas a decir fuerza igual a masa por aceleración. Vas a decir, en lugar de fuerza, momento. Es igual a momento de inercia en lugar de masa, por aceleración angular en lugar de aceleración lineal. Esto último que acabo de decir, me gustaría que en el chat me digan si lo han comprendido o no. Mientras me responden en el chat, la fórmula 10-20 es la segunda ley de Newton aplicada a las rotaciones. Lo mismo la 10-21, es exactamente lo mismo. Pero escrito en términos diferenciales, el momento de inercia. Veamos el tema que nos compete analizar la semana que viene. Muy bueno sería que vean los ejercicios resueltos del libro que los va a consolidar en este tema. Sí, lo repito, Mauro. Dije que la fórmula tau igual a I por alfa es el equivalente rotacional a la segunda ley de Newton. Dicho en otros términos, tau igual a I por alfa es la segunda ley de Newton para las rotaciones. Eso dije. Consideraciones energéticas en el movimiento rotacional. Sobre esto no voy a avanzar porque es importantísimo. Voy a dejar el punto 10.8 para la clase que viene, porque es muy, muy importante el tema de las consideraciones energéticas en el movimiento rotacional. Bueno, vamos a dar hasta aquí. Envío en un rato o mañana, voy a tratar de hacerlo ahora, envío por el grupo que tenemos de WhatsApp
la clase 6 y 7 para que tengan fundamentalmente las páginas que hemos estado tratando y que vamos a seguir tratando el martes que viene del Serway. Por favor, vayan estudiando las clases que estoy dando porque se acerca el parcial, ¿sí? Ya voy a elegir qué otros temas vamos a dar para poder evaluar en el parcial del 3 de junio, si Dios quiere. Bueno, me despido de ustedes. Pasen una linda tarde. Bendiciones para todos. Chao, nos Chao, vemos. chao chicos, que anden muy bien.